Dios les bendiga, amados en Cristo. Estamos a pocas horas de la conclusión de este año. Antes que cualquier cosa, me gustaría invitarles a que tengamos una palabra de oración y preparen sus Biblias. Vamos a ver un poquito la Biblia porque pues, somos cristianos. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a orar primero y les ruego entonces preparen sus Biblias. Padre, te damos gracias por este momento, por este día, por la bendición, bendito Rey de Gloria, de poder unirnos a través de estos medios, Señor, que tú has creado. Y le damos este buen uso. Y queremos concluir este año con tu palabra, Señor. Estamos a pocas horas, Señor, de concluir este año. Padre, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos que nos permitas, Señor, llevar a cabo esta reunión. Te pido que tú tomes el control y dominio de cada una de las cosas, de nuestros corazones, amado Dios, y que estos sean abiertos para que tu palabra haya cabida en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos por tu Espíritu. Amén y amén. Decía, como terminamos este año, y nos enfrentamos a un año nuevo lleno de expectativas, lleno de tal vez algunas dudas, incluso algunos temores. Este año ha sido un año para algunos más difícil que para otros. Pero yo no sé usted, pero lo que sí puedo decir es que hasta aquí Dios me ha ayudado. En medio de preocupaciones de diferente índole, he podido sentir su respaldo y puedo gozarme en la fidelidad del Señor. Cada inicio de año pasamos por lo mismo. Cada inicio de año nosotros estamos tal vez haciendo diferentes propuestas o queremos llevar a cabo diferentes proyectos, retos o metas. Algunos quieren bajar de peso, otros quieren ahorrar, otros quieren emprender un negocio en este nuevo año, emprender nuevos caminos en nuestras vidas, viajes, y algunos están también presupuestando cómo sería estar casados. Y bueno, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo será el año entrante? Tal vez esa es la pregunta. ¿Cómo podremos el siguiente año enfrentar los retos que tenemos? Bueno, a mí me gustaría decirles que todo será mejor, pero la verdad es que el panorama no es alentador. Y cuando digo estas palabras, seguro ya algunos de ustedes están decepcionados con este mensaje. Amados, les repito, yo quisiera poder decirles que el año que viene será el año de la riqueza, la abundancia y la multiplicación, pero entonces estaría siendo igual o siendo otro de estos vendedores de ilusiones, vendedor de un evangelio mentiroso. Y eso se lo dejamos a los que ya tienen fama por haberlo hecho durante mucho tiempo. A estos famosos de esta ciudad que venden al mejor postor a Cristo. Ellos con métodos, pensamientos mundanos, quieren ser la iglesia más popular y algunos realmente han perdido el norte. Creen que la iglesia es solo un sitio para pasarla bien y le proporcionan a la gente distracción y la rumba religiosa. Y cierran los ojos al pecado para ganar adeptos. Y así personas que, aunque vivan en distorsiones sexuales, adulterio, robo, engaño, fraude, no les importa y todo eso no les estorba. Y lamentablemente esa es la condición de la iglesia. Yo recuerdo, amados hermanos, el tiempo en el cual conocí del Señor. Y qué gusto tan grande, qué gozo tan grande, qué experiencia tan maravillosa. O también puedo contarles que en esos tiempos, cuando leí algunos pasajes de la Biblia, nunca pensé que esa sería la condición que yo vería de la iglesia a nivel local y a nivel mundial. Obviamente, en ese momento no tenía la capacidad para verlo. Y esos pasajes me aterraban entonces y lo siguen haciendo ahora. Pero repito, no pensé que yo viviera esos tiempos. Es por eso que sería sabio, creo yo,
que antes de decir, promulgar o profetizar cualquier cosa, veamos un poco de cuál es el tiempo, situación y condición del mundo, de este mundo que enfrentamos o que enfrentaremos este próximo año. Pero sobre todo quisiera que veamos la condición de la iglesia, que nos espera para el año entrante. Creo que esto es lo que nos reúne en este último día del año. Así que les invito a que veamos uno de aquellos pasajes que tristemente son como una tomografía de la iglesia. Y quiero agregar algo a riesgo de sonar repetitivo, que sería una irresponsabilidad pensar siquiera o mencionar o hacer grandes anuncios sin tener en cuenta que la ira de Dios está comprometida en estas palabras. Para ver eso los invito a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, libro de el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 1, versículos 18 al 32, vamos a leer hasta hoy, hasta ahí. Vamos a ver primero obviamente el versículo 18. Acompáñame por favor a leer esto. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura, Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, hay un número de aspectos diferentes de la ira de Dios. Está lo que podríamos llamar la ira eterna, que es la ira de Dios, que es el castigo de Dios que Él trae sobre los pecadores incrédulos, y esto será para siempre apartados de Él en el infierno. Esa es la ira eterna. También está la ira escatológica. Esta es la ira de Dios que es liberada al fin del mundo, descrita por Jesucristo en el mismo sermón del Monte de los Olivos y representada de manera clara para nosotros en el libro de Apocalipsis. La ira escatológica es ese aspecto de la ira de Dios que es liberado al final del mundo. También está lo que podríamos llamar la ira cataclísmica, que esa tiene que ver con cualquier tsunami, un volcán, un huracán, un terremoto, los cataclismos que suceden en este mundo. Y pues son reflejos del juicio de Dios. También está lo que usted podría llamar la ira de consecuencias. Esta es la ira de sembrar y cosechar. O sea, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y entonces uno vive en cierto tipo de vida y puede echar a andar fuerzas que producirán un juicio de parte de Dios. Pero hay otra ira, y es la ira que está representada en este pasaje, y es la ira del abandono. Esa es la ira mostrada por Dios cuando Él le da la espalda a una sociedad que previamente le ha dado la espalda a Dios. Amados hermanos, la gracia nunca será algo que nos asombre, no será algo que valoremos o que podamos conocer hasta que no conozcamos que hay una ira de parte de Dios. Antes que podamos entender las buenas nuevas de salvación, primero debemos conocer las malas noticias de la condenación. Es importante entender que para alguien nunca será una buena noticia algo que no viene a sorprender su vida, ni a cambiar su vida, ni a sacarlo de un momento de dificultad. En este caso, imagínense la misma ira de Dios. Por lo tanto, la gracia es algo que debemos entender de una mejor manera y espero que en este próximo año podamos ahondar muchísimo más en ella. Así que antes de apreciar la gracia de Dios, tenemos que tener conciencia de nuestra culpa delante de Él. Pero prosigamos en el texto que hoy nos congrega. Versículo 19 de Romanos 1 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no
tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando, diciendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, por todo esto, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por lo cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos las retribuciones debidas a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que, ¿qué dice aquí? Que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 22. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué potente, qué duro, sobre todo estos versículos del 28 al 31. Bueno, hasta el 32. Así que, amados hermanos, al examinar este pasaje surge una pregunta. ¿Puede cualquier nación sobrevivir sin Dios? ¿Puede funcionar cualquier sociedad sin reconocer las leyes morales de Dios? ¿Puede alguna cultura perdurar sin la restricción moral de la ley de Dios? Y aún más, ¿hay alguna esperanza de que un grupo colectivo de personas funcione con éxito sin Dios en su centro? Estos últimos versículos que leímos del capítulo 1 de Romanos muestran el resultado final de cualquier sociedad que rechace el conocimiento de Dios. Estos versículos describen a cualquier grupo de personas que rechazan a Dios y descienden moralmente a una espiral de muerte. Esta sección describe la pendiente resbaladiza, el tobogán por el cual para cualquier sociedad que le haya dado la espalda a Dios. Este declive moral se acelera a una velocidad increíble y esta velocidad aumenta, va a un aumento rápidamente porque la descomposición de la sociedad es algo que no podemos negar. No podemos cerrar los ojos a esta realidad. Y entonces aquí está la creciente oscuridad en la que cae un pueblo impío hasta que se autodestruye. Esta verdad realmente es una verdad aleccionadora, como lo vemos aquí en Romanos 1, 28 al 32. Y esto nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos hoy. Déjeme decirle, y no quiero pasar de arrogante con esto, lo digo desde mi corazón. No vamos a escuchar este mensaje de muerte inminente en ningún otro lugar que no sea donde se enseñe todo el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque esta enseñanza
es totalmente antitética a lo que cree el mundo. Y la iglesia, mis amados hermanos, tristemente tenemos que reconocer que está permeada por el mundo. Así que esta comprensión real, esta comprensión del tiempo en el que vivimos, esta comprensión de la historia del mundo y de esta generación actual es contradictoria con cualquier otra cosmovisión centrada en el hombre. Cuando nosotros predicamos estas verdades, podemos encontrar el rechazo, el choque, porque estas cosas no se dicen normalmente. Vamos a ir un poco más a profundidad en cada uno de estos versículos. Y yo ya tengo la idea de que usted está pensando, oiga pastor, pero hoy era un día para decir que el año entrante todo está bien, que todo va a ir perfecto, que yo quiero salir de este mensaje totalmente animado. Bien, yo espero que sea así, aunque como ya dije antes, es importante que veamos la condición y la realidad con de lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver entonces este mensaje de una forma mucho más profunda. Esta cultura moralmente depravada se describe como estar llena de todo tipo de males. Aquí la palabra es pleró en el griego. Y esta palabra significa mucho más que esta sociedad impía está en las garras de la injusticia y no puede escapar. Están bajo el control dominante de estos malvados males. No son participantes o no son partícipes de forma casual de todas estas cosas, sino ellos están bajo el poder de toda la maldad. No lo hacen de vez en cuando, no viven para eso. Entonces están, dice Pablo, atestados de toda maldad, dice el versículo 29. La palabra están significa injusticia en todos los niveles. No es algo pequeño, no es solamente una cosa. Están abiertos a la maldad en todos sus niveles. Ahora, la palabra injusticia, que es la palabra adikaya o adikia en griego, significa violar o violentar una ley, una desviación de una norma. Esta palabra ya la usamos y la vimos también en el versículo 18, la vemos también en el versículo 18 que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La impiedad es la actitud interna, pero la injusticia es la acción externa. La impiedad es cualquier irreverencia a Dios y la justicia es cualquier comportamiento ilegal o desafiante delante del Señor. Ahora, cuando habla de injusticia, encontramos la palabra poneria, que significa planes y propósitos totalmente malvados. Esto describe las intrigas de los malvados, de los hombres malvados, para cometer sus actos de maldad. Ahora, no esperan a que el pecado les llegue. Y esto es muy interesante, porque ellos mismos inician complots enteros para cometer pecado. Encontramos otra palabra aquí que son ávaros. La palabra avaricia es la palabra plonexia, que es un deseo maligno de más y más. Tienen una falta total de satisfacción. Nada los satisface con lo que tienen en su vida. Y no importa en qué nivel de la sociedad estén, ellos siempre van a estar inquietos o deseosos de agarrar más y más de este mundo, alimentando así su anhelo de más y más cosas. Y por lo tanto, al mismo tiempo, crece su envidia, porque ellos siempre deben tener más. Así que vemos que esta palabra maldad que también encontramos aquí
significa un deseo de dañar a otros. Dañan a otros para obtener lo que quieren. Ellos quieren y pueden atropellar a cualquier persona para subir en la escalera. Pisan a la gente para satisfacer sus codicias. Estos pecados son como eslabones de una cadena, cada uno interconectado con el otro, y cada uno va como empujando al pecado anterior. Esto de alguna manera, hermanos amados, es lo que les decía, parte de la tomografía de la sociedad y el mundo que enfrentaremos este próximo año, pero también es parte del corazón del pueblo que dice seguir a Cristo. En el versículo 29 dice, llenos ¿de qué? De toda maldad, de todas estas cosas. La palabra en el original es mestos, que significa que su pecado está lleno de una forma terrible. Se desborda. Eso es lo que quiere decir la palabra mestos. Algo que desborda un recipiente. Es como si echáramos agua en una taza que ya está llena y que sigue rebosando. Entonces, vemos que sus corazones están depravados y no pueden contener el creciente mal que llena sus corazones. Por eso escuchamos las noticias del mundo como algo totalmente inaceptable, porque la avaricia de los hombres les permite llevar a cabo cosas que realmente sorprenden. Pero si hablar de estar sorprendidos es importante, lo es mucho más hoy, porque la avaricia también ha venido a reinar en la iglesia. Si vemos noticias terribles del mundo, creo que nos sorprenden mucho más las noticias de la avaricia de algunos en el nombre del Señor, en el nombre de una congregación, en el nombre de una iglesia. Pero amados hermanos, estos hombres viven así porque el mal que llena su corazón es la envidia. Y esta palabra en el original significa celos y desear mala voluntad. Es desear que otros no tengan el bien que ellos tienen. En cambio, quieren lo que tienen los demás. Es el deseo de dañar a otros para obtener lo que los otros tienen. Esto no describe solamente a una persona. Esto habla, amados hermanos, de toda una sociedad, de personas que están llenas de envidia en el mundo, pero también en la iglesia. Encontramos que son homicidas, dice la palabra en el versículo 29. Esto representa a las personas que están dispuestas a matar para robar a otros. Esta persona está dispuesta a quitarle la vida a otra que le impide tener lo que él quiere. Y vemos cómo esto está cada vez más presente en esta sociedad, en esta ciudad llena de una inseguridad reinante que nos hace incluso temer a veces para andar por la calle. Pero si hablamos de esa sociedad, hablemos ahora desde el punto de vista individual. Es terrible ver a una madre que estaría dispuesta a matar a su hijo en su propio vientre solo por mantener un trabajo y poder ganar dinero, o por no tener ningún compromiso con nadie, o por no tener un compromiso consigo misma frente a la vida. Amados hermanos, a estas cosas nos enfrentaremos este año entrante. Ahora, son gente llena de deseo de contienda. Significa realmente que esto es una persona que luchará contra cualquiera para lograr una vez más todo lo que quiere, porque son insaciables. Este espíritu combativo lo encontramos ligado a otra cosa. ¿A qué? Al engaño. La palabra en el original es dolos. Y vemos que estos individuos y esta sociedad están dispuestos a mentirle a quien sea con tal de adquirir lo que quiere.
encontramos que estos hombres de este tiempo están llenos de malignidades, que habla del odio maligno que está formado en el corazón de ellos. Pero yo no sé si usted conoce a personas así. Hay una palabra en el griego que es la palabra sitiristes, que significa susurradores, murmuradores, chismosos. Murmuran en secreto, en voz baja, a espaldas de los demás. Y esto representa una conspiración clandestina que nace en la oscuridad, que nace en lo íntimo. Y todas estas cosas están como hechas detrás de bambalinas, si pudiéramos decirlo. Pero son realmente pensamientos malvados. Y aquí vemos que la depravación está acechando en lo invisible. Son calumniadores, detractores. Son los que difaman a los demás. El versículo 30 dice que son aborrecedores de Dios. Los que han rechazado a Dios. Y lo hacen porque odian a Dios, porque no quieren nada, no tienen ni quieren ver nada con Dios. Son injuriosos, faltos de respeto. Y esto describe a aquellos que están enaltecidos de orgullo. Estos son capaces de insultar a cualquier persona. Y esta es una persona orgullosa que ataca a los demás siempre a base de insultos. Los encontramos en los medios de transporte, en el tráfico diario. Esto lo vamos a tener este próximo año. También se incluye en esta lista aquellos que son soberbios y arrogantes. Esto se refiere a aquellos que se sienten y se elevan por encima de los demás. Estas personas se sienten lo mejor. Como diría alguien, se sienten la última Coca-Cola del desierto. Y poseen ellos un sentido de importancia personal totalmente abrumador. Estas personas usted los ve caminar y parecen como pavos reales. Son pavos reales, pavoneándose, pero van camino al infierno. Esto es la verdad. Ellos realmente piensan y creen en su grandeza sin tener en cuenta el bienestar de los demás. Se sienten superior a los demás. Ahora, cuando parece que esto no podría ser más oscuro y peor, en esta descripción de la sociedad que encontraremos este próximo año, vemos que esto cada vez, podría decir que con lo siguiente, esta sociedad se hunde más. Porque en el versículo 30 encontramos una frase que me parece terrible, y es que son inventores de males. Es decir, inventan nuevas formas de maldad que antes hubieran sido totalmente inimaginables. Es inconcebible qué males tan bajos podrían llegar a registrar los hombres. Qué cosas tan bajas podrían idear los hombres. Hombres reprobos. Pero inventan nuevas categorías de pecado que antes no existían. Y algo que está muy, muy presente y muy de moda: desobedientes a los padres. Siempre ha habido de eso. Pero esta sociedad que se está levantando marca un antes y un después en este pecado. Desobedientes a los padres. Este pecado en los tiempos antiguos, en el tiempo del Antiguo Testamento, amados hermanos, era tan grave que si un hijo era desobediente a su padre, recibía pena de muerte. Pero hoy los hijos no tienen respeto por nada, por la autoridad. Y esta anarquía comienza en el hogar. Yo creo que los padres somos muy culpables de eso. Porque la sumisión a la autoridad debe aprenderse en casa. El respeto a la autoridad debe aprenderse en casa. Porque cuando el respeto a la autoridad desaparece en la casa, la sociedad se encamina hacia un curso de anarquía que no conoce límites, mis amados. Cuando no se respeta a los padres, ese colapso moral conduce a un desprecio también por la ley civil o penal.
si no hacemos nada, estaremos sufriendo como muchos sufren hoy, con hijos delincuentes, con hijos drogadictos. Esta es la sociedad que enfrentaremos el año entrante. Y aunque usted piense, pastor, pero estamos hablando de las cosas de Dios, no está intrínseco o intrínseca la sociedad en lo que Dios quiere hacer. No somos nosotros parte de esto. Amados hermanos, no tengamos miedo de dar chancla. Así las cosas puedan parecer muy retrógrados en este momento. Los hijos hay que tenerlos en sujeción, eso dice la palabra de Dios, para que no tengamos después cosas que lamentarnos. ¿Sabe por qué? Porque cada día más se pierde el respeto por la autoridad. Y usted ve que no hay respeto en las aulas, en el lugar de trabajo. El mismo gobierno es un completo irrespeto. Todos se vuelven como pandilleros sin ley y sin cumplimiento de ninguna autoridad. Dice la palabra en Jueces 21-25, hablando de esta situación, la situación que Israel atravesó, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amados hermanos, la palabra del Señor también me dice que estos hombres son necios. Esto habla de alguien que ha perdido el entendimiento. En el original griego la palabra es asinetos, con Y. Es decir, ya no tienen ningún pensamiento inteligente sobre Dios o la moral. Esto los hace incapaces de tomar decisiones sabias. Ya no comprenden quién es Dios, cuál es su ley moral o qué es la decencia común. No comprenden la verdad de Dios ni siquiera en el nivel más básico. Esto como consecuencia de su rechazo abierto a Dios. Sus conciencias están cauterizadas como un hierro candente. El bien y el mal son indistinguibles para ellos. Desde su sexualidad dicen cosas como, me gusta todo. No entienden de la moral, no entienden del Señor y hacen lo que sea por alcanzar sus metas. Es triste ver, hermanos, cuántas jovencitas y jovencitos en este tiempo de colegio que acaba de cerrar, cuántos menores se vendieron su cuerpo por unas notas este fin de año. Pero vemos que en esta lista de terribles cosas, esto no para. Y en el versículo 31 todavía encontramos una palabra terrible. Dice que son desleales, o sea, indignos de confianza. Son violadores de cualquier pacto, de cualquier promesa de hacer algo. Y eso no les importa incumplir. No importa decir una cosa y hacer la otra. Y esto lo vemos esto está arraigado desde los hombres de la política, desde todos los ámbitos sociales. Cada vez esto es mucho más latente, mucho más presente en nuestras vidas. No piensan en nada para romper sus votos matrimoniales. No piensan en nada para romper un contrato comercial con todo de sacar algún beneficio para ellos mismos. Son un pueblo sin ningún principio, que hacen lo que sea que más les convenga a ellos para seguir adelante y satisfacer sus deseos egoístas. Y ahora Pablo en el 31 termina diciendo que son sin afecto natural, faltos de amor o compasión, y son despiadados. No tienen compasión por los necesitados. Su único deseo es la autogratificación sin tener en cuenta el bien de los demás. Este es el resultado inevitable del rechazo a Dios. Sus corazones no sienten dolor. Este ha sido, hermanos, el declive moral de innumerables sociedades e imperios. Esto fue la raíz, el principio de la descomposición de un imperio como el Imperio Romano. Así sucumbió Sodoma y también Gomorra.
Aún así, amados hermanos, todas estas cosas están sucediendo hoy ante nuestros ojos, pero con descensos más bajos hacia la depravación. Cualquier civilización que rechace a Dios no sobrevivirá por mucho tiempo, sino que se autoimplosionará desde adentro, hermanos. Desde dentro de la misma sociedad, desde el corazón de la sociedad, vendrán grandes males porque no hay alto para ellos, porque sus corazones están ávidos de pecado. Estos son los signos, amados, reveladores de la muerte de cualquier sociedad impía. Y nosotros estamos viviendo eso. Hoy lo tenemos hasta las narices. Por último, vamos a leer el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Amados hermanos, aquí Pablo refuerza la marca final de aquellos que rechazan a Dios y a su vez son abandonados por Él. El apóstol saca como la última parte de ese gran cesto, de ese gran barril lleno de toda esta inmundicia. El apóstol entonces reitera la razón fundamental por la que Dios los entrega a vidas de mayor pecado. Y mire lo que dice la palabra. Quienes habiendo entendido de Dios, o sea, la ordenanza de Dios, refiriéndose a la ley moral de Dios, sin embargo, continúan rechazándola para poder vivir por el pecado. Permítame, antes de seguir con la explicación de este versículo 32, ir a Romanos 2, 14. Vamos a leer Romanos 2, 14 y 15 para que veamos algo rápidamente. Dice la escritura, Romanos 2, 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta palabra dice que Dios ha escrito la ley moral en sus corazones. La conciencia de cada persona da testimonio en su interior. ¿Y de qué da conciencia? De la conciencia que hace. Ella actúa mostrando lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Es como una alarma incorporada que les informa lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Él. Esta alarma le dice cuando han cruzado la línea establecida por Dios y han entrado en un territorio prohibido. Pero en este caso, aunque conocen la ley de Dios, su conciencia no refrena su maldad. Y yo quiero que pensemos en esa primera frase. Conociendo la verdad de Dios, conociendo la ley de Dios, su conciencia no lo refrena. Pero ¿quiénes conocen la palabra? ¿A quién le está hablando aquí el Señor? Ya no pensemos tanto en este mundo traicionero. Sabemos lo que hay en el mundo. Pero lo importante es que veamos la condición de la iglesia. Y vemos entonces también que en la misma iglesia hay un sin control, hay un desenfreno, hay algo terrible. Porque dice la escritura, ellos practican tales cosas. Lo hacen como un estilo de vida pecaminoso, por lo tanto, son dignos de muerte, dice la escritura en Romanos 1:32. Esta muerte es la muerte segunda, que es la muerte eterna en el infierno. No solo cometen tales pecados, sino que se complacen, dan una aprobación sincera a quienes la practican. En este punto tan bajo, en este punto tan terrible, la sociedad está tan desviada y la iglesia está tan desviada que aplauden estos libertinajes. La iglesia aplaude toda esta barbarie. Y aquí retomo que nunca esperé ver la iglesia en estas condiciones. Está copiando las cosas del mundo. Está asumiendo
ideas del mundo, está repitiendo los errores del mundo. Pero porque estos actos vergonzosos ya no están ocultos en el armario, sino que se pavonean por la calle principal o las calles principales de las ciudades para que todos lo vean. Son orgullosos y desafiantes en sus malos caminos. Esta flagrante inmoralidad hace que se disparen los índices de audiencia en la televisión, ¿sabe? Es interesante porque producir y promover tal maldad es un buen negocio. Ya no hay programa, novela o película que no exalte la depravación y la presenta como algo normal, y por eso venden más copias y expanden su audiencia. Por esto es que buscan nuevos motivos, nuevas formas de pecado. Amados hermanos, quieren complacer a las personas corruptas. En este año nuevo estaremos enfrentando todo esto. Y esta depravación solo aumenta porque la sociedad en sí colectivamente está dando su aprobación. Pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos este año? ¿Puede usted disponer su corazón para obedecer a Dios en el año que comienza? Esto, hermanos, es la trayectoria descendente la trayectoria descendente que encontraremos en el mundo en este año entrante. Nuestras sociedades en descomposición están en la pendiente resbaladiza, como ya les dije hace un momento, pero están deslizándose hacia las llamas eternas. Nuestra nación, amados hermanos, nuestra ciudad se está acercando al fondo de la inmoralidad. No podemos cambiar la cultura de pecado solicitándole mejoría a los políticos. No podemos cambiar la caída de la sociedad presionando tal vez a los políticos. No podemos esperar cambiar el día simplemente votando a ciertos candidatos por un cargo. Debemos hacer todo lo posible para influir en el proceso civil hacia la decencia común. Si confiamos en que los hombres políticamente pueden hacer algo, hermanos, quiero decirles que la legislación no va a cambiar los corazones engañosos de la gente. Solo el poder de Dios desatado a través de la obra del Evangelio puede explotar en vidas para revertir este curso descendiente. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto me gustaría decirles que no será así? ¿Cuánto me gustaría decirles que las cosas serán mejores? Pero tengo, como la mayoría de ustedes, una esperanza. Yo no me doy por derrotado. ¿Saben por qué? Porque si ustedes están viendo este mensaje, ustedes ya pasaron una pandemia con pérdida de seres queridos, pérdidas en lo material, divorcio, ruptura de relaciones familiares y muchas otras cosas más. Y usted pensará, ¿y qué tiene de bueno eso, pastor? Pues que usted ya ha visto la mano de Dios. Porque toda esa experiencia con Dios le dará valentía para enfrentar el próximo año. Porque usted ya conoce el camino. Porque usted ya sabe que Dios no lo abandonó, no lo desamparó cuando estuvo al borde de la muerte. Cuando usted estuvo en la gran dificultad, usted sabe que Dios proveyó para salir adelante. Amados hermanos, ese mismo Dios que nos ha ayudado este año, nos ayudará en el año entrante. Ese mismo Dios que nos ayudó en este año enviará la salud, enviará la provisión y la restauración en las crisis. Ese mismo Dios nos ayudará en las rupturas que vengan a nuestra vida en este próximo año. Créalo, hermano. Él vendrá con socorro para nuestras almas. De Él vendrá nuestra ayuda. El año que viene, nuestro compromiso debe ser mayor. Usted en el año que viene no podrá ser más indiferente a esta realidad del mundo que le acabo de describir. Y usted lo hará por amor a las almas. Y usted todavía estará pensando, después de todo lo que le he dicho, dirá, bueno, pastor, pero
¿Cómo enfrento este año nuevo? Por favor, acompáñeme para ir terminando, entrar ya en la conclusión. Vamos a Romanos, capítulo 1. Seguimos ahí. Vamos a ver versículos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el versículo 16 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí hay una coma y quisiera parar. ¿Y cómo podría Pablo avergonzarse del evangelio? ¿Cómo podríamos nosotros avergonzarnos del evangelio, avergonzarnos de Cristo, si él mismo lo dijo de la siguiente manera en Lucas 4:18? Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús también le mandó razón a Juan el Bautista cuando le preguntaron: ¿eres tú el portador de las buenas nuevas? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Juan tenía esa pregunta y Cristo le respondió: mira, Juan. Le mandó a decir con sus enviados: Juan, mira lo que está pasando. Los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el año venidero, el buen año de la gracia de Dios. Todos están teniendo un nuevo mensaje. Eran tiempos duros, hermanos. Había una persecución terrible contra el pueblo de Dios. Y el Señor Jesús le dice, parafraseando un poco: Juan, ¿no te das cuenta que yo soy el evangelio? Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo está pasando ahora. Estas señales mostraban quién era el Cristo. Y entonces, ¿cómo podría el apóstol Pablo avergonzarse del evangelio? ¿Cómo podríamos nosotros avergonzarnos del evangelio? Tal vez seremos criticados, seremos llamados locos por las cosas que hagamos, pero cuando hacemos la voluntad de Dios podemos estar tranquilos. Ahora Pablo da un motivo por el cual él no puede avergonzarse. Él entiende que todo lo que Cristo ha enseñado es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Creen ustedes en eso? Si usted cree en que el evangelio es poder de Dios para salvación, hace bien, porque ese poder es dinamita. La palabra en el original para poder es dínamos, de donde viene nuestra palabra dinamita. Y esa dinamita de Dios está de nuestra parte para lanzarla y explotar todas estas cosas que hemos nombrado, de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, y de una iglesia que juega un día en el mundo y otro día en la iglesia. Ahora es algo importante lo que aquí termina diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Dice que es para todas las personas. Dice al judío primeramente y también al griego. Es para todos. No importa cuál es su apariencia, cuánta es su capacidad, no importa su estrato social. Lo importante es que Dios esté presente en su vida. Lo importante es que usted crea lo que aquí el apóstol Pablo está enseñando. Primeramente, que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo importante es: ¿lo cree usted? Dice el versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, refiriéndose a que este mensaje ya había sido hablado en el Antiguo Testamento, y ahora Pablo dice: mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, podemos tener 1000 dificultades. Ese no es el problema. El problema es si usted no tiene fe para creer que Dios podrá sacarlo de cada uno de ellos.
El escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No hay por qué temer, mi amado. No importa cuántas personas sean detractoras, no importa cuántos estén en contra suya. Lo importante es que su fe se mantenga firme. Es tiempo, hermanos, que la iglesia viva por fe. Viva con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es tiempo de que la iglesia viva y entienda lo que es justicia. Y debemos estar tranquilos por este abandono divino, por esta ira de Dios. Dios está con todo aquel que cree en su palabra y la pone por obra, que vive deseando obedecerle. Debemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Debemos tener una cosmovisión cristiana y ver lo que sucede alrededor nuestro con la mente de Cristo. No podemos hacer esto completamente, pero lo que podamos hacer, debemos hacerlo. Y lo que debemos hacer, propongámonos hacerlo. Proponga usted en su corazón que este nuevo año predicará con mucho más entusiasmo. Debemos hacer todo lo que podamos hacer para difundir el Evangelio de Jesucristo. Y lo haremos a través de nuestra iglesia. Lo haremos a través de penetrar y escudriñar su palabra en estudios bíblicos. Y lo podemos hacer a nivel de nuestro testimonio personal. Debemos trabajar por todos los medios posibles. Debemos dar recursos, libros y conocimiento a las personas que necesitan del Señor. Debemos difundir la palabra de Dios como podamos. Dios ha dado talentos a su iglesia. Que este año entrante esos talentos estén puestos a disposición al servicio de aquel que lo merece todo. Esta tarea de evangelización mundial está más allá de cualquiera de nosotros, pero debemos hacer lo que podamos. No podemos sentarnos pasivamente mientras las personas que nos rodean mueren y van al infierno, comenzando por nuestras propias familias. Dios siempre ha trabajado, amados hermanos, a través de un remanente, de un grupo pequeño. Y así lo ha hecho en cualquier y en muchas naciones donde Él se ha manifestado con poder. Dios obra a través de unos pocos para afectar positivamente a unos muchos. ¿Es usted parte de este remanente? ¿Tiene ese deseo de ser herramienta en las manos de Dios en este próximo año para enfrentar a este mundo que se pierde sin fe, sin luz, sin esperanza? ¿Sabe? Cuando Dios usa unos pocos, es Él quien recibe la gloria. Él merece toda gloria. Él merece que usted y yo pongamos nuestras vidas enteras en sus manos. Él merece que usted y yo digamos sí, Señor, pero lo digamos totalmente convictos, convencidos en nuestro corazón, estando persuadidos, estando, cuando digo convictos me refiero a estando totalmente entregados a Él. Es la grandísima bendición para nuestra vida. Estar totalmente ligados a Él. Estar totalmente rendidos a Él. Dios quiere alterar el curso de la historia. Dios nunca ha permitido que una sociedad se pierda totalmente. Rescató a unas pocas personas, a Noé y a 7 más, para salvar a la humanidad. Dios levantó a 12 hombres en el Nuevo Testamento para llevar este mensaje del Evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, amado hermano, no tenga temor de seguir adelante, porque tendremos un ayudador este año que viene. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, no me deslizaré
como se desliza hoy la sociedad. Ni se dormirá el que te guarda. No, nuestro Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Encuentra usted o sabe usted, conoce usted, ha imaginado usted un mejor lugar donde su alma esté guardada que en el mismo Señor? Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Eterno nos guardará en nuestro caminar cada día. Mi amado hermano, quiero terminar dando gracias al Señor por este año. Quiero terminar este mensaje animándole a que abra su corazón y eche fuera de él toda indiferencia al dolor, a la esclavitud que sufren muchos del pecado en todos los ámbitos. Yo quiero invitarlo a que usted abra su corazón y termine orando conmigo y pidiéndole a Dios. Primero dándole gracias y luego pidiéndole a Dios que en este próximo año podamos ser esa iglesia que Él ha querido que nosotros seamos. Que usted y yo podamos ser esos siervos, los cuales no se avergüenzan del Evangelio, que trazan bien la palabra de verdad. Aquellos siervos y siervas dispuestas para su Señor, dispuestos para su Señor, sin tener ninguna otra meta más que hacer tesoros en el cielo. Padre, yo te doy gracias por este año que termina. Señor, yo bendigo tu nombre. Padre, yo te agradezco porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Padre, porque en medio de dificultades tú nos has dado, bendito Rey, la solución y la salida a nuestros problemas. Gracias, Padre, porque nos has mantenido, porque nos has guardado. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has dado y también por lo que no nos has dado. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros pueda entender, Padre Santo, que contigo nada nos faltará, Señor. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que en este próximo año podamos, Padre Santo, caminar contigo y ser alimentados por ti. Que nuestra sed, Señor, sea saciada por ti. Que tú nos des descanso, Señor. Que nos confortes, Padre Santo, en un momento de dificultad. Que nos guíes, Padre Santo. Que nos guardes. Que podamos cumplir con toda justicia por amor de tu nombre, mi Rey. Aunque la muerte, Señor, nos aceche, tú, Señor, estarás con nosotros. Padre, líbranos de vivir con miedo, Padre, porque entendemos que tú, Señor, nos acompañas en nuestro caminar. Gracias, Padre. Desde ya te damos porque en este próximo año podemos caminar, Padre bendito Rey, predicando este evangelio y nunca nos avergonzaremos de él, Señor. Gracias, porque contigo estaremos celebrando, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia siempre nos alcanza, Señor. Gracias, Padre Santo, porque este año caminaremos contigo, bendito Rey, si tú nos ayudas. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos tu guianza y dirección. Te pedimos, oh Rey, que nos muestres el camino y ayúdanos en todo momento en que nuestro corazón quiera flaquear. Queremos estar contigo, no solamente este año entrante, sino en la eternidad. Señor, que esta meta sea cumplida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les guíe. Bendecido 2024. Que en este 2024 usted sea animado por Cristo. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.